Son las 9:05 de la mañana. Hemos invitado a dos personalidades del mundo social cristiano en el Perú, de la política social cristiana en el Perú. Uno de ellos, el señor Raúl Castro, ha sido congresista del PPC y presidente del PPC, que es uno de los dos partidos social cristianos que han habido en nuestro país, y el otro habiendo sido la Democracia Cristiana. Junto a él, el internacionalista Francisco Belaunde, que no es miembro de partidos, pero que sí anima el Instituto de Estudios Social Cristianos y se ha dedicado al análisis de la política internacional. Si nos hemos invitado es porque la palabra que se ha puesto, digamos, en la agenda pública es reconciliación. Entonces queremos que el señor Raúl Castro, que tiene experiencia sin duda de la reconciliación al interior de su propio partido, nos dirá quizás algo sobre eso, nos hable sobre este tema de la misma manera que el señor Francisco Belaunde, que es uno de los primeros que ha hecho una comparación entre el proceso en curso en el Perú a propósito del indulto y los llamados a la reconciliación, tanto de Kuczynski como de Fujimori, con el caso colombiano. Señor Castro, buenos días. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, caballeros. Bueno, en efecto, a lo que estamos asistiendo en los últimos días es un espectáculo realmente funesto. Realmente se está privilegiando todo lo que es referente a las identidades partidarias, a los intereses partidarios, a los juegos políticos de la izquierda radical, pero no se está privilegiando el país. Es obvio que después del trance de la vacancia y el trance mismo del indulto al señor Fujimori, se va a producir en el Perú, o se ha producido de facto ya, una realineación de las fuerzas políticas. Es verdad que las torpezas del régimen lo han conducido a esta situación un poco de desencuentro con la población en la cual se halla en este momento. Pero sin lugar a dudas, el régimen no tenía salida. No estoy diciendo que el indulto sea una consecuencia de la no vacancia, sino que estoy diciendo que naturalmente el régimen se deslizaba hacia esa vertiente porque ya no tenía alternativa política, estaba aislado. La izquierda lo empujó, inmediatamente lo abandonó. El APRA nunca lo apoyó, salvo algunas expresiones, sobre todo de Jorge del Castillo, pero fundamentalmente se encontraba representado en el Parlamento por un grupo pequeño, aislado, sin capacidad operativa y sin capacidad política. Y los ministros, bueno, tecnócratas, el mayor de los casos, la mayoría de las veces, pero tampoco sin gran capacidad política. Y Zavala no resultó. No, Zavala no resultó. El gran operador político se esperaba. De ninguna manera. Creo que se desperdició a un hombre, digamos, importante, valioso, que debió haber ido a Economía y Finanzas, pero nunca al premierato, y menos a lanzar bravuconadas a un pitbull que tenía al frente, al cual él no tenía ninguna capacidad de respuesta. En consecuencia, creo que el Zavala régimen... ha sido el gran consejero de esta última crisis también. Bueno, sí, creo que don Fernando Zavala, con todo lo interesante que él puede ser para el Perú, está siguiendo una cura de resentimiento que no es aconsejable. Y en consecuencia creo que él debería regresar y estar en reserva, porque creo que siempre es un elemento valioso. Pero entonces, aquellos que hoy día se rasgan las vestiduras y dicen, yo sacrosanto renuncio, me voy, claro, se va el ala caviar del gobierno. Eso es lo que se está yendo, porque el realineamiento de fuerzas efectivamente lleva hacia una alianza pragmática con el fujimorismo. ¿En qué términos se va a dar? Si es un gabinete de ancha base, no lo sabemos, pero algún tipo de acuerdo se está por ¿Usted producir. cree la tesis de Müller que esto va a terminar un cogobierno? No creo que un cogobierno, pero sí en algún tipo de entendimiento, porque al fujimorismo tampoco le conviene seguir en un plan de socavar el sistema democrático. Pero ¿por qué juzga que todo esto es funesto? Todo esto es funesto porque en el Perú se ha desatado una suerte de desazón generalizada y de crítica generalizada, donde todo el mundo morbosamente piensa en cómo demuestra que el tema de la no vacancia pasó por la negociación del indulto, y aquellos que hoy día renuncian, ¿acaso no sabían que el presidente Fujimori hace 1 año y medio que viene hablando del indulto? Kuczynski, sobre el presidente Fujimori, y que además lo ha venido manoseando innecesariamente y que tarde o temprano iban a llegar a eso, y hoy día dicen... Señor Castro, nos ha hecho una muy buena síntesis, pero ni una palabra sobre ¿No es eso lo que está en la base de toda esta crisis? Bueno, perdón, la defensa
el eje de la defensa del señor Kuczynski ha sido precisamente investíguenme todo lo que quieran, pero no me traigan a una vacancia por incapacidad moral porque todavía las pruebas no han sido exhibidas o no han sido corroboradas en todo caso. Pero ¿no cree usted que Kuczynski ha quedado muy debilitado? Que hay otro de estos escandaletes, se va a una segunda vacancia y ahí sí no lo va a defender nadie. Bueno, sí, ese riesgo existe sin lugar a dudas, pero es que aquí, Aldo, es muy inteligente la apreciación, ese es un riesgo que estamos corriendo, pero la pregunta que nosotros debemos hacernos, los socialcristianos, es ¿y el Perú qué? ¿Sigue creciendo la pobreza nuevamente? ¿Qué está pasando con le dirán que entra Vizcarra y ya está. O sea, para eso están los mecanismos. La reconstrucción del sur está andando a paso de tortuga y no hay capacidad técnica, por ejemplo, en las obras de descolmatación del río Piura. No la hay. Están arrimando arena, no están haciendo pozas de sedimento, no están haciendo esclusas oblicuas, no hay capacidad técnica. Francisco Belaunde, ¿usted comparte este sentimiento de momento funesto? No, bueno, yo diría un momento preocupante, ¿no? Porque la verdad es que este tema del indulto el gobierno lo ha manejado, o sea, no puede llevar la famosa reconciliación tal como se ha hecho, ¿no? Porque evidentemente queda la sensación de que esto ha sido negociado, ¿no? Bajo la mesa, no se han dado una serie de condiciones que han debido darse, por ejemplo, que Kuczynski recibiera a los familiares de las víctimas y todo. Entonces, claro, esto genera pues una desazón y eso se entiende perfectamente que haya pues una indignación de un gran sector de la población. Ahora, lo que sí me parece es que en todo caso la posibilidad de que alguien que ha cometido, digamos, delitos de lesa humanidad pueda de alguna manera ser objeto de una medida que digamos al final no cumpla la pena que le debería corresponder, es un tema político. Finalmente lo que hace es un indulto político, ¿no? Entonces yo hice la comparación con el tema de Colombia, aunque algunas personas después me lo reprocharon, porque claro, no es lo mismo, pero en Colombia finalmente ¿qué cosa es lo que se ha hecho bajo la negociación con la FARC? El resultado final, ¿cuál va a ser? Es que los líderes de la FARC que han cometido delitos de lesa humanidad van a tener una pena máxima de 8 años y ni siquiera se hacen realmente de prisión. Se ha hablado de medidas restrictivas de libertad. No sabemos exactamente qué cosa quiere decir eso. La procuradora de la Corte Penal Internacional dio su aval a este sistema de justicia que va a llevar a eso transicional, a su aval, pero dijo vamos a estar vigilantes, porque en todo caso, si vemos que no se produce, aunque sea un tipo de castigo, esto puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Entonces, pero claro, ¿qué ha pasado con el tema de la FARC? Ha sido en busca de un objetivo político. Los señores de la FARC no tienen ninguna enfermedad, no tienen nada. Lo que se ha buscado aquí es rebajar, darles penas más benignas por una razón política, que es conseguir la paz. Pero eso ha implicado ¿qué cosa? Que los señores de la FARC pidieran perdón a las víctimas, han tenido encuentros con las víctimas y entonces se ha dado toda una cosa, digamos, previa. Ahora, obviamente eso no ha eliminado las críticas. En Colombia la mayoría de la población finalmente, o por lo menos la mitad, está en contra del acuerdo. El propio José Miguel Ibanco de Human Rights Watch dijo que el acuerdo en la parte de la justicia lo que hace finalmente llevaba a la impunidad. O sea, no está tampoco exento de críticas. Ahora, ¿qué pasa con lo del tema de Fujimori? Es obvio que esto es un indulto político. Y además no humanitario. Y no, así es, no humanitario. Evidentemente, eso es lo que pasa, que todo aparece como que estas triquiñuelas, ¿no? Para el Ministerio de Justicia, todo lo demás, la pantomima incluso del señor Fujimori que sale pues a la UCI, después en la UCI está, y uno se imagina, pero como parece la UCI, parece una especie de mercado donde todo el mundo pasa. Entonces, todo eso es una pantomima que pasa muy mal. Pero lo que debió hacer el señor Kuczynski, si realmente quería llevar a una reconciliación, ha debido ser transparente. De acuerdo, nos vamos a quedar con esa palabra transparencia para que Aldo pregunte y para que el caso dé su opinión sobre transparencia sí o transparencia no, incluido dentro de su ex partido, por el cual tiene algo que decirnos sin duda. 9:15, vamos primero a una pausa. Son las
las 9:17 estamos conversando con dos personalidades del mundo político social cristiano. El señor Francisco Belaunde nos ha hablado sobre la necesidad de transparencia y nos ha dado algunos elementos de juicio del proceso de diálogo y reconciliación en Colombia. Señor Raúl Castro, sospecho que tiene reacciones ante lo que nos ha contado el señor Belaunde. Sí, cómo no. Antes, Fernando, quisiera regresar un poco al tema porque me quedé ahí, el tema de la reconciliación, ¿no? El tema de la reconciliación es una cosa que todos los peruanos anhelamos, sin lugar a dudas, ¿no? A veces nos preguntamos por qué somos tan virreinales, o por qué tan coloniales, o tan pegados al honor del siglo XIV, el siglo XV, me miraste mal, te reto a duelo, y nos matamos entre nosotros. Somos incapaces de superar nuestras propias diferencias. Es decir, no somos verdaderos demócratas, somos personas criadas en un sistema total y absolutamente totalitario y antagónico. Y no somos capaces de sentarnos en una mesa. ¿No cree que en el fondo es la falta de acatamiento de la ley? Porque mire, el presidente puede indultar a quien le da la gana, como le da la gana, sin lugar a dudas, en el momento que le da la gana, no necesita de humanitario ni nada. La Constitución dice que tiene esa prerrogativa, y si le da la gana indultarlo con un pacto, lo indulta con un pacto, y en otros países eso se acata. Así es. No hay marchas. Acá, acá la izquierda... Es la ley, no nos gusta, pero es la ley. O sea, acá la izquierda radical que está promoviendo siempre el odio, está inventando trámites ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y izquierda radical movida por el odio. ¿No piensa que diciendo eso usted también favorece el odio? No le concede que hay ninguna buena motivación. Al contrario, yo he estado muchas veces en Patria Roja, invitado, discutiendo, porque soy un demócrata, porque creo que tienen derecho a ser escuchados, y nosotros tenemos... mucha gente no acepta, ya perdí. Ok, lo dio el indulto, no me gusta cómo lo dio, pero ya lo dio, y es que no lo van a aceptar nunca. Ahora van a pedir el perdón, y después del perdón pedirán otra cosa, y pedirán otra cosa y otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es, en el tema concreto de la reconciliación, es que sin lugar a dudas la reconciliación en corto plazo no va a ser posible. ¿De qué reconciliación se está hablando? Se está hablando básicamente de una reconciliación básica para asentar condiciones de gobernabilidad en el país. En consecuencia, es la reconciliación del Poder Ejecutivo en absoluto y total desencuentro con el Poder Legislativo. Entonces, estamos hablando de una reconciliación entre poderes del Estado, ¿no? Al cual se sumará la sociedad civil, los partidos políticos que quieran sumarse para llegar a una suerte de entendimiento que permita atender las grandes necesidades del país. Gracias a Dios no estamos en el caso que señala Francisco de Colombia, no lo estamos. Indudablemente ahora hay gente senderista que está pidiendo también indulto, pero bueno, es un tema que habrá que analizarlo, ¿no? Si de repente la reconciliación nacional pasa por ahí en un esfuerzo enorme de madurez para el cual creo que no estamos preparados, bueno, habrá que discutirlo. En cuanto al tema de transparencia, yo creo que este gobierno no se ha caracterizado por transparencia, pero no por, creo yo, operar de mala fe, sino por la cantidad de torpezas que ha cometido. Estas torpezas han dado, sin lugar a dudas, la sensación de que no hay transparencia, ¿no? Ayer he escuchado a Cayetana Aljovín contando cómo ha sido el tema, he escuchado a Mercedes Arauz contando cómo ha sido el tema. Tengo que ser una vocación de fe. No puedo decir todo el tiempo me están mintiendo. Entonces la sensación... ¿Usted sí cree que ha sido un indulto humanitario que respeta los términos legales del indulto humanitario, que es lo contrario de lo que ha dicho el señor Belaunde? Yo lo que creo, Fernando, es que el indulto es una cosa que se venía cocinando desde muy atrás. Y eso los parlamentarios renunciantes de Fuerza Popular, perdón, de Peruanos por el Cambio, lo sabían. Bueno, lo bloqueó su correligionaria Marisol Pero por supuesto, apuñaló a su presidente. ¿Usted cree que ya lo apuñaló? Yo creo que lo apuñaló, por supuesto, porque yo no puedo discrepar públicamente de mi presidente, eso lo tengo que decir en privado, y en todo caso presento mi renuncia y me callo la boca, pero lo que no puedo hacer es lo que están haciendo, dejando solo a su presidente, porque dejando solo a su presidente están dejando solo al Perú, le están creando problemas al país. Yo creo que hay que tener cierta lealtad en política, y eso demuestra precisamente la falta de una organización política. En consecuencia, yo creo que más que falta de transparencia, que sin lugar a dudas la ha habido también, son torpeza tras torpeza. Y creo que el indulto en esta fecha tan cercano a esta situación era una cosa que venía preparándose desde atrás, pero sin lugar a dudas fue inconveniente. Pero eso no le quita la potestad al presidente de concederlo, no le quita,
la posibilidad de que efectivamente la Junta Médica haya dicho este es un tema humanitario, además este señor ha sido presidente de la República, y algún paso hay que dar. En el tema de la realpolitik también hay que entender que Kuczynski es un hombre que ha estado acorralado y que la única opción que le queda es buscar esta, entre comillas, reconciliación, que son, nuevamente reitero, crear las condiciones de gobernabilidad para poder continuar su mandato. Señor Belaunde. A ver, lo que pasa, aquí lo que ha debido hacer, me parece, Kuczynski, cuando digo de manera transparente, es efectivamente que haya una junta médica que establece y que de manera, lo que se puede ver es que el señor Fujimori no está en una situación, digamos, de enfermedad degenerativa, ni tampoco está en situación terminal, lo que fuera. Entonces, la junta médica dice eso, y el señor Kuczynski, por su prerrogativa, dice, bueno, efectivamente, la Junta dice que el señor no está pues, en una situación como, digamos, de extrema gravedad que sea necesario que se le pueda dar el indulto. Sin embargo, dentro de mis prerrogativas, como parte de una reconciliación, yo decido darle el indulto al señor Fujimori, en el sentido de que no es vinculante el informe médico. Pero previo a eso ha debido pasar, por ejemplo, decirle al señor Fujimori, ¿sabe qué? Usted pide perdón. Más allá del tema de la famosa sentencia sobre el tema de la cantuta y... La sentencia hecha en España. Bueno, la sentencia en todo caso. ¿Por qué? Hecha en España. No hace falta, para pedir perdón, no hace falta que el señor Fujimori diga que está de acuerdo con la sentencia. El señor Fujimori dice, eso se ha dado bajo mi mandato. Se ha dado bajo mi mandato. Y yo, por lo tanto, en tanto que presidente entonces, pido perdón por lo que se ha hecho bajo mi mandato. Les pido perdón a las víctimas. Y si puedo, hablo con ellas. Entonces, dicho sea de paso, y me parece que eso no solamente debería hacerlo el señor Fujimori, sino también Alan García por lo que pasó en su gobierno, y creo que debió hacerlo, bueno, ya falleció Fernando Belaunde, porque también en la época de Fernando Belaunde se produjeron una gran cantidad la mayor cantidad y es más, yo diría que, bueno, falleció Fernando Belaunde, pero sí sería un gesto interesante, creo yo, que Acción Popular, ¿no? En tanto que partido diga, nosotros también pedimos perdón a la sociedad peruana y a las víctimas por lo que ha pasado. Le recuerdo de que se indultó gente sin enfermedad terminales antes. Gerardo Sarabia, que trabaja en el IDL, la organización esta que acciona constantemente contra el Estado, fue indultado por terrorismo, por diabetes. Pero es por lo y que... nadie se muere de diabetes si no te cuidas. Como tú decías. No es terminal necesariamente. Por eso, es una prerrogativa del presidente que finalmente absoluta, puede o no tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta el reporte médico o no. Pero lo tiene que hacer de manera transparente y bajo esas condiciones que yo digo. O sea, primero haber recibido a las víctimas, a las familiares de las víctimas, hablar con ellos y digamos, decirles, ¿saben qué? Yo pienso esto porque en aras de la reconciliación tenemos una sociedad absolutamente fracturada y si además le añadimos efectivamente elementos más bien de realpolitik, de cálculo, diciendo, ¿saben qué? Esto me va a salir también, digamos, como para una manera de dividir al fujimorismo también, pero lo importante acá es el objetivo mayor, que es buscar una reconciliación. Pero que se nota que lo hizo contra reloj, lo hizo porque estaba al borde de ser vacado. De acuerdo, pero lo que pasa que eso no justifica, digamos, la manera como se ha manejado, me parece, y además, a mi modo de ver, o sea, decir que es por razón, digamos, que eso cumple los requisitos humanitarios de acuerdo a lo que dice el reglamento, a mi modo de ver, no es verdad, pero una vez más, yo me parece sí o sí aceptaría un indulto en los términos que he planteado, en la medida que sea pues como parte de un esfuerzo transparente y objetivo de reconciliación, pero no así. Señor Raúl no así. Castro, y como nos queda poco tiempo, yo quisiera que usted coteje sus ideas generales con su práctica concreta, porque usted ha venido aquí a criticar que tenemos muchas dificultades al diálogo razonable entre quienes no piensan de la misma manera en el Perú. Y nos ha dicho incluso que usted consideraría un indulto para el jefe de los terroristas, el señor Ariel Guzmán, en su ánimo dialogante, en su ánimo reconciliador. Pero al mismo tiempo se ha expresado con mucha severidad contra una ex compañera suya, la señora María del Pilar Pérez Tello, y tengo entendido que las cosas no pasan de una manera muy apaciguada en su antiguo partido, el PPC, del cual fue presidente luego de haber sido militante, creo que durante más de 30 años. 40 años, sí. 40 años. Entonces,
Sí. ¿Qué cosa está pasando en el PPC y cuál es su juicio sobre su ex partido? Bueno, no he sido severo, he sido objetivo, ¿no? No, acuchillar creo que no es una palabra de gran objetividad. Apuñalar no me parece yo creo, bueno, ok, contradijo a su presidente, ¿no? Para usar una jerga más... más apropiada, pero sin lugar a dudas, eso fue lo que vio y hizo lo mismo con las procuradoras, ¿no? Habiéndolas nombrado habiéndolas levantado la hora y llevándolas a Palacio de Gobierno. Cuando tocaron a Kuczynski las votó. Sí, claro, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo siento mucha pena con el partido porque efectivamente yo hice un esfuerzo de reconciliación enorme. Yo les invité a formar una lista de consenso, a hacer un periodo de transición. Pero como hay un sectarismo acendrado en el PPC, me dijeron que no. Me dijeron que de ninguna manera. Entonces, ¿qué cosa hice? Cuando yo vi que esa lista de consenso, habiendo ese sectarismo bloqueado mi candidatura a la presidencia de la República, después de haber logrado una alianza con unos bloques bastante interesantes para el partido, pero finalmente, lamentablemente para el partido, lo que primó fue el sectarismo, ¿no? Y en consecuencia se me bloqueó la candidatura, muy bien. Después de eso se me prorrogó el mandato de común acuerdo por un año. En ese año intenté hacer una lista de consenso para una reelección, un periodo transicional. Me dijeron que no. Entonces, simple y llanamente, cuando vi que no lo podía lograr, me retiré. Y entre tanto hay una nueva directiva. Entonces hubo una elección y se eligió al señor Alonso Navarro, expresidente del gobierno regional de Lima, presidente pusilánime que al final fue devorado por el grupo sectario y que bajo la promesa de que iba a haber una lista de unidad, al final por supuesto eso no se cumplió y mediante una equivocada interpretación de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones tomaron físicamente el control del partido y han llevado a cabo entonces la elección de Bengolea y de la señora es espuria. son espurios. Son espurios, por supuesto. Yo me imagino que la directiva, en este momento el PPC es un monstruo de dos cabezas, ¿no? Una cabeza legítimamente elegida en un Congreso cuyos actos electorales ya precluyeron y no pueden ser removidos, y un golpe de Estado que ha desconocido esos actos electorales no es una situación brillante, ¿no? según usted, las oposiciones... Es una interpretación objetiva, don Fernando. Bueno, ¿no? así queremos querer mucho y recogeremos la opinión de la otra parte, señor Bengolea, señor presidente, la señora Perestello, secretaria general. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Y gracias repetimos que es importante oír puntos de vista social cristianos, aunque diferentes. Muchas gracias y buenos días. Feliz año. 9:29, pausa y regresamos.